Buenos días, en este video vamos a ver lo que es la simetría y la relación con funciones pares e impares. Entonces nosotros hablamos de simetría de una función, en este caso, una función generalmente nos da una curva como esta. Ya sabemos que es función porque si trazamos cualquier recta, utilizo el criterio de la recta vertical, si trazo cualquier recta vertical, es decir, cualquier recta paralela al eje Y, en cualquier parte de la función, mire, yo trazo diferentes rectas en cualquier parte, la recta vertical solo me está cortando una vez a la curva. Cuando la recta vertical, una recta paralela al eje Y o al eje de las ordenadas, recuerden que el eje Y también se llama el eje de las ordenadas, cualquier recta paralela al eje de las ordenadas solo corta una vez o solo corta en un punto a la curva, entonces esta curva se dice que es una función. Pero además esta es una función especial. Si nos fijamos en el eje Y vamos a ver que es un eje de simetría. Y ese es un eje de simetría de esta curva porque yo cojo cualquier punto en la parte derecha de la curva, paso una perpendicular al eje Y desde el eje Y hasta el punto de la curva hay una distancia de 1. Resulta que hay un punto de la curva a una distancia de 2, donde la magnitud de la distancia 1 es igual a la magnitud de la distancia 2. Y eso pasa en cualquier punto de la curva. Entonces yo cojo dos puntos cualesquiera en la curva, por ejemplo este, voy a coger el punto P, siempre que yo trace una perpendicular a mi eje vertical, o sea, mi eje Y, mi eje de las ordenadas, ese punto P está a una distancia 3 en la parte derecha. La misma distancia 3, estamos hablando de distancia, la misma distancia, pero hacia la izquierda me da otro punto de la curva que será el punto P'. Y siempre que se cumpla con todos los puntos de la curva, que todos los puntos sean equidistantes unos de otros con respecto al eje Y, entonces voy a hablar de simetría de esta curva respecto a mi eje Y. Bueno, pero también voy a hablar de simetría de una función o de una curva respecto al origen. El origen de mi sistema cartesiano viene a ser este punto donde se cruzan los dos ejes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, o mi eje X, mi eje Y en este caso. Entonces fíjense que voy a tomar un punto de la curva, lo voy a llamar el punto P. Ahora, si trazo una línea que vaya desde el punto P hasta el origen, esta línea está a una distancia de 1. Si sigo proyectando la línea, sigo proyectando exactamente la misma línea y tomo nuevamente la distancia de 1, encuentro nuevamente la curva. Miren, encontré nuevamente la curva, encontré un punto de la curva, que es el punto P'. Entonces voy a decir que estos dos puntos, el punto P y el punto P', equidistan del origen. Y si esto pasa con todos los puntos de la curva, miremos otro. Miremos ese punto, entonces este punto lo voy a llamar el punto Q. El punto Q con respecto al origen, voy a decir que está a una distancia 2. Si sigo proyectando esa línea más allá del origen, en la misma dirección, y tomo la misma distancia de 2, encuentro otro punto de la curva. Fíjese, a la misma distancia es otro punto de la curva, que es el punto Q', que va a ser el reflejo del punto Q. Reflejo del punto Q es el punto Q'. Así con cualquier punto de la curva, un nuevo punto R de la curva a la derecha. Trazo una línea que vaya desde el punto R hasta el origen, es esta línea azul, y la sigo proyectando más allá del origen. Si esta distancia es de 3, la misma distancia tomada desde el origen, la misma distancia de 3 desde el origen, me lleva a un nuevo punto de la curva, que será el punto R'. Y así pasa con todos los puntos de esta curva. Entonces siempre que yo haga estas construcciones y encuentre puntos simétricos a los puntos de la derecha en la izquierda, entonces voy a decir que esta curva es simétrica respecto al origen. Ahora, toda curva que es simétrica respecto al origen es una función impar.
Y recuerden, toda curva que es simétrica respecto al eje Y, respecto al eje de las ordenadas, toda curva que tiene simetría respecto al eje Y, entonces se trata de una función par. Y aquí tenemos la definición, ¿no? Entonces, aquí dice, si la gráfica de una función es simétrica respecto al eje Y, se dice que la función es par. Una función cuya gráfica sea simétrica respecto al origen se llama función impar. Bueno, y aquí está la definición matemática de función par e impar y de simetría. Entonces dice, hay simetría respecto al eje Y si se cumple que f de menos x es igual a f de x. Claro, si vemos aquí la gráfica, fijémonos, f de x, este es mi x, f de x es este valor. Este numerito es el valor de f de x, o ese y. Y f de menos x, aquí está menos x, f de menos x, pues es nuestro y para menos x, y fíjese que es el mismo valor, f de x. Entonces, siempre que se cumpla que f de menos x igual a f de x, entonces ahí decimos que hay simetría respecto al eje y, y que se trata de una función par. Ahí está, se trata de una función par si cumple esto. Ahora, hay simetría respecto al origen, siempre que f de menos x es menos f de x. Entonces aquí estamos, este es f de x, este es f de menos x. Fíjese que f de menos x es negativa. Si yo le pongo un negativo a este negativo, entonces me va a quedar positivo. O sea que f de x es positivo, mírenlo, aquí es positivo. Este es f de x, tiene un valor positivo. Y este es f de menos x, tiene un valor negativo. Para que estos dos valores, estas dos sean iguales, como uno es negativo, el otro es positivo, entonces ¿qué me toca hacer? Pues me toca ponerle un signo negativo a f de x, y entonces ahí sí ya puedo decir que f de menos x es el mismo f de x. O también puedo decir que f de x es el mismo menos f de menos x. Cualquiera de las dos. O sea, que el valor de f de x es, coja f de menos x y coloque lo negativo y entonces ya me da f de x. Bueno, y cuando esto pasa, entonces se dice que se trata de una función impar. Vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, miremos los problemas. Dice, en los problemas 1 a 10 use las condiciones 1 y 2. Estas son las condiciones 1 y 2, ¿cierto? Fíjense que en ambas condiciones se calcula primero f de menos x y luego se mira qué resultado se obtiene. Si se obtiene f de x o si se obtiene menos f de x. Entonces, usemos esas condiciones para determinar si la función y igual a f de x es par, impar o ni par ni impar. Una función puede ser par, puede ser impar o puede ser ninguna de las dos. Puede ser ni par ni impar. Dice, no haga la gráfica. Sin embargo, vamos a hacer la gráfica para comprobar. Entonces voy con el ejercicio 7. Este es el ejercicio 7. Empecemos. Entonces vamos a tomar la función f de x. F de x igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Esto es nuestra función del ejercicio 7. Entonces, algo que vamos a tener muy en cuenta aquí a la hora de trabajar funciones pares e impares es que recordemos que si yo tengo menos 7 al cuadrado, esto quiere decir menos 7 por 7, o sea que esto me da menos 49. Entonces los estudiantes dicen toda cantidad negativa elevada al cuadrado da positiva. ¿Por qué aquí nos dio negativa? Porque lo que está elevado al cuadrado no es la cantidad negativa, es el 7. Diferente a que yo tenga esto, menos 7, aquí sí está la cantidad negativa elevada al cuadrado. Y entonces aquí sí puedo decir que este es menos 7 por menos 7. Y esta sí me da 49. Hay que tener muy claro estas dos cosas. Ahora, si yo generalizo voy a decir que menos x elevado al cuadrado, pues esto va a ser menos x por menos x. Y esto va a ser negativo por negativo, pues me va a dar positivo, y entonces me va a quedar x cuadrado. O sencillamente, menos x,
todo el menos x elevado al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Si yo tengo en cuenta esta propiedad y tengo en cuenta también esta propiedad, con x al cubo resulta que menos x al cubo sí es lo mismo que menos x a la 3. Si yo tengo en cuenta estas dos cositas, pues voy a sacar fácil, o voy a decir fácil si una función es par o impar. Miremoslo. Entonces acá lo primero que hago es calcular f de menos x. ¿Cómo calculo f de menos x? Todas las x que yo vea acá dentro de la función, si hay varias, todas las voy a cambiar las x por menos x. Lo demás lo dejo igual. 1 menos raíz cuadrada de 1 menos, todo eso lo dejo igual. Y únicamente esta x que estaba acá, obviamente esta x que estaba elevada al cuadrado, esta x la voy a cambiar aquí por menos x. Y voy a seguir dejándola elevada al cuadrado. Bueno, si yo desarrollo acá me queda que f de menos x es igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos. Como acabamos de ver aquí arriba, miren, este hecho se aplica siempre que yo tenga menos x al cuadrado, siempre lo voy a cambiar como x al cuadrado. Entonces, como aquí tengo menos x al cuadrado, esta parte es lo mismo que x al cuadrado. Pero si yo veo esto, si yo analizo esta última partecita que obtuve, pues esta es la partecita de donde yo arranqué, miren, es exactamente la misma. Esta es exactamente esta. Y esta es la que yo llamé f de x. Entonces, ¿qué voy a decir? Que f de menos x es lo mismo que f de x. Y cuando yo llego a eso, basado aquí en estos dos postulados, entonces f de menos x igual a f de x. A esto llegué. O sea que la función es par y por lo tanto simétrica respecto al eje y. Miremos la gráfica.